¿Cómo están? Bienvenidos a Escaño 131. En la edición de hoy vamos a tratar de resolver algunas propuestas para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura en nuestro país. Para eso hemos invitado al congresista Juan Carlos Seguren, presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Nacional. Y luego también vamos a conversar con el constitucionalista Enrique Bernales. Esto es Escaño 131, no se vaya porque regresamos en tan solo instantes. Acompáñenos, volvemos. Estamos en Escaño 131, hoy estamos viendo las propuestas para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura. Rápidamente quiero dar la bienvenida al primer invitado de este programa, el presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Nacional, el congresista Juan Carlos Seguren. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Tiene por qué, congresista. Usted hace poco señalaba en declaraciones que hace falta una mirada profunda para poder ajustar no solo el funcionamiento, sino también la elección de los miembros que conforman este Consejo. Sí. Mira, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene un rol fundamental en el sistema judicial, ya que es la institución que designa a todos y cada uno de los jueces y fiscales en el país y además de ello los evalúa cada 7 años para ratificarlos o no. Y también tiene por función el poder destituir. En consecuencia, la calidad de las personas que tenemos en el sistema judicial, llámese Poder Judicial y Ministerio Público, depende del buen o mal trabajo que hayan realizado y que a futuro sigan realizando. ¿Qué es lo que ha sucedido en esta última etapa, según su consideración? No es primera vez, es recurrente una problemática y creo, como bien lo señalabas, hay que darle una profunda mirada y hacer una reingeniería, yo diría completa. Y lo más importante es cómo llegan los consejeros al Consejo, cómo se eligen. El proceso de elección. Exactamente. Entonces, en primer lugar, tenemos un representante que lo elige el Poder Judicial, la Corte Suprema. Sí. Pero no hay un requisito mínimo. Debería, por ejemplo, señalarse para asegurar la calidad que sea un magistrado o incluso ex magistrado que haya sido por lo menos vocal superior. Entonces, no cualquier juez. ¿Esto asegura la probidad? De alguna manera, porque si un juez ha llegado a los más altos niveles, quiere decir que ha destacado entre sus pares, ¿no? Entonces tiene conocimiento, tiene experiencia y no ha tenido cuestionamientos por lo menos graves que los hayan hecho salir de la carrera judicial o de la carrera fiscal. El mismo criterio se debe aplicar al que designa del Ministerio Público. Esa persona designada debe ser o ha debido ser un fiscal por lo menos superior. El mismo criterio cuando se elige en el Colegio de Abogados. No se debería, el que elige el Colegio de Abogados no debería ser cualquier abogado. Debiera ser, por ejemplo, para también levantar el nivel, podré elegir entre ex decanos de Colegio de Abogados. Porque si un personaje, un abogado, ha llegado a ser decano de un colegio de abogados, quiere decir que ha destacado entre todos sus pares. Entonces ya tienes una nueva garantía. Y más complicado, lo que es que designa 2 los colegios profesionales. Ahí están los cuestionamientos. Entonces, y las mayores críticas. Ahí, ¿no? Sí. Se puede elegir enfermeros, con todo respeto de todas las carreras, ¿no? Por supuesto, todas son carreras sí, profesionales, etcétera. Pero no hay un conocimiento. ¿Cómo voy a evaluar a un juez, a un fiscal, si no tengo conocimientos de derecho? Entonces creo que es un error en la ley y que habría que variarla para que estos 2 designados por colegios profesionales en general, donde normalmente llegan los colegios o representantes de los colegios que son más numerosos. ¿Cuáles son los colegios más numerosos? Colegios, por ejemplo, de profesores, colegios de enfermeras o enfermeros, ¿no? Que los hay. Y tenemos enfermeros en el Consejo Nacional de la Magistratura que no tienen el expertise.
E incluso en ese mismo supuesto de ampliar a la sociedad civil, si se quisiese mantener, deberían elegirse también entre exdecanos de colegios profesionales, por el mismo criterio meritocrático. Y finalmente llegamos a la designación que hacen los rectores de las universidades públicas y los rectores de las universidades privadas. Me parece interesante, pero deben elegir entre quiénes. Nuevamente debe haber un requisito. Entre decanos o exdecanos de las facultades de Derecho. De las facultades de Derecho, pero también con el requisito meritocrático. No cualquier profesor de la Facultad de Derecho, no cualquier catedrático de una Facultad de Derecho, sino entre aquellos que han sido decanos. Porque el hecho de haber sido decanos también les da ya una connotación que se han diferenciado positivamente en su institución. Con estas modificaciones lo que tendríamos es una mayor garantía de probidad y una mayor garantía de capacidad técnica en la materia jurídica, que es la función que cumplen. Van a evaluar a jueces y fiscales. Con esta fórmula que usted está proponiendo, congresista, se hace necesario que se ponga al debate y a la discusión modificar esta ley, ¿no? ¿Y es el Congreso el llamado a hacerlo? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es una tarea entonces pendiente. Es una tarea pendiente. ¿Para la próxima legislatura, cree usted? Ojalá, quisiera, me gustaría, pero las reformas de este tipo de leyes cuestan trabajo convencer. ¿Son constitucionales? Es ley orgánica también, ¿no? Yo saqué adelante, gracias a Dios, en el quinquenio anterior, la ley de la carrera judicial. En esta ocasión nos hemos abocado a la ley de la carrera fiscal, que ya la hemos aprobado. Ya está aprobada incluso por el Congreso, lamentablemente observada por el Poder Ejecutivo, y ya hemos aprobado la insistencia en la Comisión de Justicia y está para ser votada en el Pleno del Congreso. Entonces ya tendrán los dos elementos grandes, carrera judicial, carrera fiscal. Y la tercera que hay que sacar es la del Consejo Nacional de la Magistratura. Tarea, entonces, reto pendiente que tiene. Reto pendiente, ojalá que podamos lograrlo en lo poco que queda de este periodo. Además también de el Código Penal, que no se ha logrado y que es bastante extenso, ¿no? Sí, bueno, ya son obras complejas y completas, ¿no? El Código Penal tiene como 600 artículos, que ya está listo también para ser aprobado en el Pleno del Congreso. Nos ha costado muchísimo trabajo, pero ya está. El nuevo Código de Niños y Adolescentes también ya está listo en el Pleno. La reforma integral del Código Civil también está lista en el Pleno. Lo malo es que está mucho tiempo en el Pleno, porque cuando queremos iniciar el debate, al ser tan abundante, 600 artículos, muchos parlamentarios, y muchos de ellos, sobre todo los que no son abogados, como que se resisten a leer y dicen, ya posterguemos para mejor estudio. ¿Hay falta de consenso? ¿Qué es lo que sucede? Yo te diría que ese tipo de leyes son más de decisión política. Porque si los parlamentarios que no son abogados van a querer estudiar 600 artículos, uno, no lo van a hacer. Y dos, si lo hacen, no lo van a entender. Entonces es más un tema de decisión política. Y sin querer salir del tema mucho, porque estamos viendo lo del CNM, pero ¿cuáles, digamos, sus objetivos para esta legislatura que va a continuar? Uno de los objetivos ha sido las normas que tienen que ver con lucha contra la corrupción. Entonces hemos aprobado una fundamental, por ejemplo, que en todos los delitos de corrupción el juez no tenga la facultad para suspender la pena. Porque ¿qué encontramos? Que del 100% de casos de sentencias, ya sentencias consentidas y ejecutoriadas, que decían el funcionario ha cometido actos de corrupción, solo el 5% purgaban prisión efectiva. Los demás tenían prisión suspendida. Entonces, si tienes ese nivel de impunidad, estás alentando la comisión del delito.
Entonces ya el juez no puede suspender la pena. Pero ahora, en todos los casos, será prisión efectiva. Pero volvemos al actuar de jueces, ¿no? Y fiscales, que jueces, es precisamente porque es importante un Consejo Nacional de la Magistratura idóneo, probo, ¿no? Exactamente. Pero ante la carencia, hemos tenido que tomar medidas radicales y definitivas. El juez no puede suspender la pena. Esa ha sido una medida bien importante. Otra que se ha aprobado, lo que se conoció en algún momento como muerte civil. Incluso algunos candidatos hoy la proponen sin saber que ya la aprobamos. Y es aquellos que hayan cometido un delito de corrupción y además tengan deuda pendiente con el Estado por la reparación civil, no podrán ser candidatos a ningún cargo de elección popular, no podrán trabajar en el Estado y tampoco podrán prestar ningún servicio, no podrán ser proveedores del Estado. Entonces, esa norma también ya está en vigencia y es importante. Pero hay otras dos que me parece fundamental y espero que la podamos aprobar en lo que queda del año, porque están ya también varios meses en el Pleno del Congreso y lamentablemente la bancada de gobierno, o por lo menos algunos parlamentarios, no la están impulsando. Y tiene que ver con la inhabilitación. Aquellos que hayan cometido un delito de corrupción, estamos duplicando el plazo de inhabilitación para que en la práctica ningún condenado por corrupción pueda volver a trabajar en el Estado. ¿Lo de la imprescriptibilidad de delitos? Exactamente. ¿No? Y el otro tema es la imprescriptibilidad, que también estamos duplicando los plazos de prescripción y que en la práctica terminan siendo imprescriptibles, ¿no? Lo cual finalmente está articulado, ¿no?, con el sistema, con la mejora del sistema de justicia en nuestro país, ¿no? Es como una mesa. Si las cuatro patas no están bien puestas, te va a tambalear y va a terminar cayéndose, ¿no? Que eso es lo que nos pasa. Entonces, es la parte normativa, las leyes que estamos trabajando. Por otro lado, la reforma del Poder Judicial, que pasa con la modificación del CNM para garantizar una mejor calidad de jueces y fiscales. Y el tema de lucha contra la corrupción. Regresando al tema del CNM, precisamente, congresista, y ya para ir cerrando también la entrevista, ¿qué tan importante es, qué porcentaje le daría usted a el hecho de tener un CNM idóneo para poder luchar contra la corrupción? 100%. O sea, es importantísimo. Urgente, entonces, la reforma. Es urgente, es importantísimo, pero también me lleva, si me permites, a que no quede una impresión de que todos los jueces y todos los fiscales son malos, ni todos los consejeros han sido malos. No es así. Como en toda institución, no es bueno generalizar. En toda institución, en todo lugar, no es bueno generalizar. Siempre hay muy buenos funcionarios, como también hay gente corrupta, para decir las cosas con claridad. De lo que se trata es de recuperar esa credibilidad y la garantía de justicia, ¿no? Así es. Recuperar credibilidad, confianza en el sistema judicial. Y por otro lado, que también es otro de los elementos, darle celeridad, porque la justicia que tarda ya no es justicia. Entonces, otro de los elementos. Carga procesal, que es uno de los problemas en nuestro país, excesiva ¿no? Carga procesal, lo cual implica dos cosas. Una mejor calificación, por ejemplo, en el ámbito penal de los fiscales, que realmente denuncien teniendo una muy buena investigación previa, porque denuncian sin tener el sustento suficiente. Pasan 3, 4, 5 años en un juicio y después, por falta de pruebas, absuelto. Se invirtió tiempo, recursos. Y se perjudicó a otros que sí tienen razón y que por esa carga procesal no llegan a ver sus expectativas colmadas. De otro lado, se requieren más jueces y más fiscales. Se requiere un mayor número de jueces y fiscales y después algunas normas procesales para dar celeridad. Ejemplo, hemos incorporado el tema de oralidad en la nueva ley procesal laboral. Entonces, el ámbito laboral está caminando muy bien, con mucha celeridad. Hemos aprobado el tema de notificaciones electrónicas, ¿no? Ya no hay la célula de notificación que nunca llegaba y que se perdía bajo la puerta. Incluso la gente cambiaba el número de su casa para que nunca le llegue. Entonces era un desastre como sistema y como corrupción también.
Hoy todas las notificaciones van a ser electrónicas, lo cual reduce los plazos o tiempos procesales al 50%. No, exagero, al 25% menos de tiempo en todos y cada uno de los procesos. Entonces, estamos realmente haciendo, yo te diría, un cambio y una reforma bien profunda, bien completa, bien integral, pero que no se ve de la noche a la mañana, ¿no? O sea, los resultados los vamos a ver transcurriendo un poco más de tiempo. Y finalmente ese tema de la fragancia también, que puede requerir algunos ajustes, pero es bien importante también que en el Perú se recupere el principio de orden, el principio de autoridad, el principio de legalidad y de respeto. Entre nosotros mismos, ¿no? Así es. Empezando por ahí, empezando por casa. Y en especial a la autoridad, que representa a la sociedad en su conjunto. Entonces, no podemos permitir que no pase nada cuando vemos un lanzamiento en un domicilio de un local y les tiran aceite, agua caliente, piedra. O sea, ¿cómo vamos a permitir que la gente actúe así contra la autoridad? O los guaraqueros que hemos visto en mi tierra, con pena lo tengo que decir, ¿no? Tirando esas rocas que son armas mortales a la autoridad policial. Sí. Entonces, eso tiene que cambiar. Muy bien, congresista, tenemos tema de conversación para una nueva entrevista. Sí. Entonces, muchas gracias otra vez. Teníamos al congresista Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Nacional. Hoy estamos viendo las propuestas para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura. No se vaya porque volvemos con más aquí en Escaño 131. Regresamos. En esta parte del programa Escaño 131 vamos a continuar analizando estas propuestas para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo quiero dar la bienvenida a quien muy gentilmente nos ha recibido, el constitucionalista Enrique Bernales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias también a ustedes por la invitación a esta entrevista. Sus aportes siempre son muy valiosos. Yo quería rápidamente empezar esta conversación porque en los últimos días y luego de los episodios ocurridos en el 2015 con esta institución tan importante para el Estado de Derecho es que surgen estas propuestas para reformar, para reorganizar no solo la forma en cómo se eligen a los miembros del CNM, sino en general a la institución. Mire, toca usted un punto que es neurálgico en la Constitución, porque mucha gente piensa que el Consejo Nacional de la Magistratura es una cosa que está al margen y que es un organismo de menor categoría que el Poder Judicial. No es así. Es del mismo nivel de importancia, con un factor que implica la mayor responsabilidad del Consejo, porque la composición del Poder Judicial, jueces, vocales, supremos, etcétera, depende de la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando muchas veces se critica la lentitud, la falta de celeridad, la mala composición de las salas, etcétera, del Poder Judicial, en sustancia y en el fondo, a quien se está criticando es al Consejo de la Magistratura por haber hecho una mala elección de jueces o de vocales. Tiene que ser garantía de justicia el CNM. Tiene que ser garantía, en primer lugar, de idoneidad en los candidatos, ¿no? No solamente los candidatos nuevos, sino que la gente se olvida que cada 7 años los jueces son evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura y depende de esa evaluación que sean ratificados o removidos. Por consiguiente, si queremos una justicia que funcione, tenemos que tener un Consejo Nacional de la Magistratura que tenga una visión de sí mismo y que tenga una composición absolutamente distinta de la que actualmente tiene. Originalmente se pensó que abriendo la composición para que distintas instituciones de la sociedad civil formasen parte de, eso iba a garantizar una mejor composición con mayor amplitud de criterio. Pero ahí hubo una equivocación vitanda. ¿Por qué razón? Porque
yo no puedo en absoluto pedir y exigir de un órgano que tiene una alta función técnica decisiones que simplemente están amparadas en la votación de distintos colegios profesionales. Desde que existe el Consejo Nacional de la Magistratura, prácticamente ciertos colegios profesionales, por su número, son los que mandan, ¿no es cierto? Es el caso de el Colegio de Enfermeras. Claro. ¿Correcto? Y hay ahí quien podría decir que tiene que hacer el Colegio de Enfermeras o de Ingenieros, claro, por ejemplo, sin ofender a las enfermeras, claro, ni mucho menos que son en tan el proceso importantes. de nombrar o designar pero jueces. el problema es que le presenta un expediente con los antecedentes de cada candidato. La enfermera lo mira por delante y por detrás y dice, ¿yo qué tiene que ver con esto? No entiendo nada. Entonces, en realidad, la composición está fallando, porque un organismo de alta responsabilidad técnico-jurídica tiene que estar compuesto por personalidades que manejen el derecho. Esto es como tan claro como el agua, como que 2 y 2 son 4. Entonces, ahí hay una falla, y evidentemente esa falla repercute en la manera como se seleccionan a los jueces. La consecuencia es que no siempre la elección es acertada, porque seguramente están interviniendo criterios ajenos a la calidad, al conocimiento y a la idoneidad de quienes son nombrados jueces o ratificados. Ese sería un primer punto, pero sí. Ya esto sería una reforma constitucional. ¿Cómo iniciarla? Mire, de hecho, el capítulo 9 del título 4 de la Constitución es la que habla en extenso de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. El artículo 155 señala la composición: uno elegido por la Corte Suprema, uno elegido en votación suprema por la Junta de Fiscales Supremos, uno elegido por el Colegio de Abogados, santo y pase. Después vienen 2 elegidos en votación secreta por miembros de los demás colegios profesionales del país, uno elegido en votación secreta por los rectores, no todos los rectores saben de derecho, ¿no? Uno elegido en votación secreta por los rectores de universidades privadas, públicas y privadas. Bueno, en realidad, cualquier cambio que se haga en esta composición es con reforma constitucional, ¿cierto? La reforma constitucional está prevista en el artículo 206, ¿no? O bien puede ser con una elección por mayoría legal más referéndum, o por 2 votaciones sucesivas, siempre y cuando sea con 2/3 de los votos. Es difícil el mecanismo, pero hay que hacerlo y hay que buscarlo, porque en realidad lo que quiero decirles es que después de más de 20 años de vigencia de la actual Constitución, el tiempo no se estanca, el tiempo no se queda inmóvil, sino que avanza. Los norteamericanos son muy hábiles con el sistema de enmiendas que van poniendo al día la Constitución sin necesidad de procedimientos complejos. Desgraciadamente nosotros somos un poquito anacrónicos y hemos escogido una fórmula de reforma constitucional que es muy densa, ¿no? Como si quisiéramos que el artículo 206 contuviese una fórmula pétrea que haga difícil reformar la Constitución. Y eso es un grave error, porque el tiempo y la realidad social no se detiene al momento en que se aprobó la Constitución. Y hacer cambios vía interpretación siempre es muy complejo, porque la composición de los organismos que interpretan cambia, porque las presiones o la correlación de fuerzas también cambia, entonces no es conveniente. Para usted, ¿cuál sería la fórmula en esta recomposición de cómo se elige, de qué manera se elige la elección de los miembros? Yo creo que evidentemente hay que respetar la presencia de un miembro de la Corte Suprema y de un miembro de los fiscales supremos, porque son parte de. Pero es evidente que, por ejemplo, habría que analizar si en el resto de los miembros conviene incrementar la representación de los colegios de abogados, por decir, uno por los colegios más numerosos, de Lima, Trujillo, Arequipa, por decir 3 ciudades importantes, donde está el centro, el sur y el norte, y entonces cada colegio de abogados elige sus representantes ante el Consejo. Descentralizar un poco.
Y del otro lado, yo no veo por qué tienen que ser los rectores los que de las universidades públicas y de las universidades privadas, ¿no? En todo caso, tendrían que ser elección de 2 representantes de las facultades de Derecho, ¿no es cierto?, elegidos por sus colegas profesores, y 1 por las universidades públicas, y evidentemente con esta fórmula completaríamos el consejo, estoy pensando en voz alta, y eliminaríamos la presencia de otros colegios profesionales que son muy importantes y que yo respeto, pero que no conocen, no dominan la materia, y eso puede estar alterando los resultados de las actuaciones del Consejo de la Magistratura. ¿Y el número, doctor? En la actualidad son 7 los miembros. No es un mal número, no es un mal número. Alguna vez se pensó incrementarlo en 9, sí, lo mismo que al Tribunal Constitucional. Claro. Pero mientras más grande es el número, más difícil las decisiones. Tomar las decisiones y claro, tomar los acuerdos. De manera que 7 me parece un número adecuado, pero el tema está en la composición, y una vez que se resuelve el tema de la composición, tienen que venir otras reformas, como por ejemplo el análisis de las atribuciones asignadas en la Constitución al Consejo de la Magistratura, y también en los casos de vacancia el procedimiento que aparentemente no está muy bien establecido. Ya hemos visto lo sucedido, ¿no? Así es. Bueno, eso fue terrible, ¿no? Que desencadenó, bueno, en la renuncia de Talavera, ¿no? Así es, así es. Bueno, pero el Consejo ha tenido antes de este incidente otras crisis también, ¿no? De renuncias y, en fin, de problemas en las elecciones. De manera que ese es un capítulo, el capítulo 9 del título 4 de la Constitución, que hay que revisarlo íntegramente. Hay que ponerlo al día y hay que ponerlo con un criterio estrictamente técnico-racional. O sea, que el órgano esté compuesto por los que saben de la materia, y que por consiguiente cuando ven el expediente de un candidato a juez o tienen que evaluar la actuación de un juez, ven el expediente y saben de qué trata el expediente, y por consiguiente las entrevistas a los candidatos tienen que ser con conocimiento de materia. Ese es un problema que en este momento, en la totalidad de la composición del Consejo, no todos están en condiciones de hacerlo. Siendo tan urgente esta reforma, ¿le queda tiempo a este Congreso o es tarea pendiente para el próximo, y sobre todo con voluntad política y ganas de hacer esta reforma de un próximo gobierno? La experiencia indica lo siguiente: nunca hagas reformas constitucionales o apruebes leyes sustantivas con un Congreso que se va. Correcto. Porque los intereses de un Congreso que se va son los de permanecer y no los de cambiar. Entonces, cuando uno quiere hacer cambios en la Constitución, tiene que buscar consensos para que sean las primeras legislaturas ordinarias que se hagan esos cambios. Y sobre todo, buscar los consensos. ¿Qué quiero con esto decir? Que en realidad, pensar que en la legislatura que le queda a este Congreso se puede iniciar el proceso de cambio, eso va a quedar detenido porque evidentemente se está cambiando la composición del Congreso. Pero hay que esperar que en una agenda legislativa consensuada por todos los grupos que estén representados y en diálogo con la sociedad civil, se haga una agenda por lo menos mínima y elemental de cambios constitucionales, porque no se trata de cambiar toda la Constitución, sino de mejorarla en aquellas partes que la experiencia indica que no ha funcionado adecuadamente. En algún momento se habló, y ya esto para terminar, doctor, de que de repente el Congreso podía contar con una junta, algo así, de asesoramiento, de orientación de algunos constitucionalistas para que puedan ayudar en este proceso de evaluación de cuáles son las reformas más urgentes y cómo llevarlas a cabo. Mire, así funciona en gran parte el Congreso norteamericano y algunos congresos europeos, pero para eso tenemos que tener una composición distinta del Congreso, porque en realidad, por ponerle el ejemplo de lo que dice lo que se hace en el Congreso norteamericano, prácticamente la ley la hacen ese cuerpo técnico especializado, que son los que elaboran el proyecto, lo discuten con los congresistas, los representantes, también, sí, se ponen de acuerdo y simplemente el congresista vota el día de la semana que toca votaciones. ¿Por qué?
porque en realidad la función principal del representante es representar. Por consiguiente, el representante emplea su mayor cantidad de tiempo en estar con sus electores, recoger sus necesidades, constatar situaciones y no metido en sesiones que inclusive, lo sabemos, el reglamento del Congreso es horroroso, ¿no es cierto? Y se cree que con una intervención de 2 minutos, 3 minutos ya se dijo todo. Mi experiencia parlamentaria va en signo contrario, ¿no? El Parlamento es exposición de las ideas, desarrollo del discurso político y análisis técnico del elemento que se debate. Y eso, en esta Constitución, es imposible. Muy bien, de acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por habernos permitido conversar con usted. Como le reitero, entonces, sus aportes son siempre muy valiosos y esperamos contar con usted para una nueva entrevista en cualquier momento. No, yo encantado. Gracias. Teníamos entonces al constitucionalista Enrique Bernales, quien hoy conversaba con nosotros y nos daba mayores luces sobre estas propuestas para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, tarea pendiente, como lo hemos escuchado, para el próximo Congreso. Hasta pronto. Gracias por su sintonía.